Bueno, vamos a comenzar estas clases de repaso del último tema que estuvimos mirando, que era las generalidades sobre los linfocitos T y B. Entonces, los linfocitos T pueden ser de varios tipos, dependiendo de la función para la cual se requieran. Entonces hablamos del linfocito T colaborador o T helper. CD4 también es el nombre técnico con que se le conoce. Este ayuda o tiene una de las funciones que es activar a otras células, especialmente linfocitos B, para que estos se activen y puedan entonces aumentar la respuesta inmune frente al agente invasor. Tenemos también el linfocito T citotóxico o CD8, que es también uno de los más conocidos, cuya función prácticamente es la de lisar o destruir las células que están infectadas o células que hayan tenido o hayan sufrido alguna alteración, como las células cancerígenas, etc. También hay otro tipo de linfocito que es el regulador, que ayuda a tratar de que los linfocitos T citotóxicos, una vez hayan ya combatido la infección, no prosigan destruyendo más células. Hay otros que son las células T de memoria también, o linfocitos T de memoria, que tienen mucho que ver con recordar los antígenos de ciertos virus o bacterias que hayan ingresado al organismo y las reconocen pues una vez estas lleguen nuevamente al organismo. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que es ya la distribución de tanto el linfocito B como B, ya habíamos dicho entonces que su producción es a nivel de la médula ósea. Una vez que ellos ya son preprocesados, unos en el timo, otros en el hígado, ellos ya ingresan al torrente circulatorio, ¿cierto?, a mediar la respuesta inmune. Entonces ya sabemos que hay dos tipos de inmunidad, que es la inmunidad mediada por células, que básicamente está dirigida contra patógenos pues, intracelulares como el cáncer o células de trasplante o bacterias, y se hace a través del CD8. Entonces aquí lo que podemos apreciar es que en este caso este CD8, ¿cierto?, es activado para poder destruir estas células. Y esas células, una vez que son destruidas, o mejor, el CD8 es convertido posteriormente en una célula T citotóxica y es la que va entonces a crear su respuesta agresora frente al invasor. El CD4 entonces va a ayudar, ¿cierto?, a activar y a potenciar para que estas células cumplan adecuadamente su función. Tenemos también entonces por otro lado las células B, o linfocitos B, que son activados también a través de estos ayudadores o helper, y ellas entonces se van a convertir en células plasmáticas. Estas células plasmáticas entonces, como decíamos en la clase, son ciertos depósitos de anticuerpos que una vez que se producen, entonces van a ir y pegarse pues a los, en este caso serían los antígenos, ¿cierto?, que aparecen pues en la sangre. Y es la famosa respuesta inmune mediada pues por anticuerpos. Ahora bien, la mayoría de los antígenos entonces va a activar a los linfocitos B y a los linfocitos T pues al mismo tiempo. Es decir, no es que el uno primero y el otro segundo, no, sino que suceda al tiempo. Y algunos de estos linfocitos van a producir entonces ciertas sustancias específicas llamadas linfoquinas, y que a través de estas sustancias que son mediadoras van entonces a activar pues a los linfocitos B específicos. Este proceso de activación, pues ya lo habíamos dicho, se da cuando la célula ingiere al antígeno, lo degrada en polipéptidos, ¿correcto? Una vez que esos polipéptidos están dentro del citoplasma de la célula, en este caso un macrófago, se unen a unas proteínas que se llaman el complejo mayor de histocompatibilidad. Cada uno de esos péptidos entonces es presentado en la membrana celular y se presenta a un linfocito T y lo activa. Una vez que es activado a través de estos receptores,
comienza entonces la división y el crecimiento de diferenciación. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener linfocitos CD8 o células asesinas o células killer, células colaboradoras o T-helper o CD4 y células de memoria, y también van a producirse linfocitos T reguladores. Aquí está entonces cómo el linfocito, ¿cierto?, a través de estas proteínas de adhesión intercelular y a través de estos receptores que logran entonces captar esta proteína, ¿cierto?, y el complejo mayor de histocompatibilidad que procede, en este caso, pues la célula que está haciendo la presentación del antígeno, entonces se reconoce. Entonces esto es importante porque es el mecanismo mediante el cual la célula que está presentando a este antígeno permite entonces la activación del linfocito T, lo que ya hemos dicho en los diferentes componentes de ellos. Entonces, una vez que estos linfocitos son activados, ellos van a producir estas linfoquinas, ¿correcto? Estas linfoquinas van entonces a ser estimuladas o van a estimular a los linfocitos B, ¿cierto?, quien está en presencia del antígeno, para proliferar y diferenciar los linfocitos B. Estos obviamente se convertirán entonces en células plasmáticas y van a producir diferentes, en este caso, anticuerpos. Y las linfoquinas también entonces, por otro lado, permitirán, ¿cierto?, a los linfocitos T colaboradores activar a los linfocitos C citotóxicos, pero también estas linfoquinas tienen la capacidad entonces de activar los linfocitos T supresores, que son los que van a frenar la agresión o la intensidad de la agresión de los linfocitos T, pues para que una vez que culmine la infección no sigan pues alterando al organismo. Esa es otra manera también de verlo. Entonces vemos una célula que ha sido atacada, ¿cierto? Ustedes ven que estos antígenos están en la superficie de la célula. Llegan estas celulitas T, que son los citotóxicos, reconocen entonces el antígeno presente dentro de la membrana celular y comienzan entonces a digerir prácticamente a esta celulita, la atacan, creando puentes que rompen prácticamente la membrana y causando pues la destrucción de esa célula infectada. Muy bien, entonces los linfocitos B específicos que se activan pues, frente al antígeno, ellos, como ya lo habíamos comentado, aumentan de tamaño, adquieren un aspecto de lo que se ha denominado linfoblasto, y ellos van en un proceso también de diferenciación o de maduración hasta convertirse en plasmablastos, y estos plasmablastos se considera que son los precursores de las células plasmáticas, que son las encargadas de producir los anticuerpos. Normalmente cuando se hace la activación de estas células se producen alrededor de 500 plasmablastos por cada plasmablasto original. Eso hace entonces que estas células plasmáticas produzcan los anticuerpos a una velocidad de aproximadamente 2000 moléculas de anticuerpos por cada segundo. Luego esos anticuerpos, una vez que son secretados por estas células plasmáticas, van hacia la linfa y posteriormente van hacia la sangre circulante. En cuanto a la inmunidad humoral, entonces se puede también mirar que algunos linfoblastos pues, no van a formar células plasmáticas, sino que ellos también tienen la posibilidad de formar más linfocitos B, similares al clon original de donde salieron. Circulan por la sangre, pero permanecen en un estado pasivo, diríamos, o durmientes, hasta que obviamente una nueva cantidad del mismo antígeno los activa, y esos son los que nosotros denominamos linfocitos de memoria. Ahora, cuando ya nuevamente la celulita entra en una exposición posterior, ¿cierto?, que puede darse en cualquier momento de tiempo a ese antígeno, entonces gracias a esas células de memoria que se están produciendo va a haber una respuesta del anticuerpo, sino que esta respuesta del anticuerpo será mucho más potente y será mucho más rápida que la primera respuesta o el primer contacto que él tuvo frente a ese antígeno. Ahora, los anticuerpos son gamaglobulinas, ¿cierto? Y se diferencian porque ellas tienen un peso molecular que oscila aproximadamente entre 160 y 970.000 Daltons, ¿ya? Y estas más o menos constituyen alrededor aproximadamente el 20% de todas las proteínas plasmáticas. Y se componen de cadenas pesadas y cadenas ligeras. Aquí podemos ver entonces un dibujo esquemático de un anticuerpo. Esa sería entonces la porción variable, ¿sí? Y esa sería la porción constante.
A esta también se le llama, o mejor, dentro de la porción constante vamos a encontrar la cadena pesada, ¿sí? Y dentro de la porción variable vamos a encontrar la cadena ligera. Y miren ustedes que es en la cadena ligera donde se da la recepción del antígeno, que es lo que se ha denominado zonas de unión al antígeno. Entonces así es como nosotros vamos a mirar la forma estructural de un anticuerpo. Ahora, los anticuerpos, ya habíamos comentado en la clase, son específicos, ¿correcto?, frente a cada antígeno. Así sean millones de antígenos que se formen, así mismo vamos a tener el mismo número de anticuerpos. Y eso se debe pues a la organización isomérica o estructural de los aminoácidos, especialmente a nivel de las cadenas pesadas y a nivel de las cadenas ligeras, ahí donde ellos varían en cuanto a su naturaleza. Ahora, ¿qué tipos de anticuerpos tenemos? Hay 5 clases de anticuerpos. Entonces tenemos la inmunoglobulina M, la G, la A, la D y la E. En cuanto a las características principales, sabemos que la inmunoglobulina E pues, está relacionada con la respuesta primaria que hace el organismo frente a una invasión de cualquier antígeno. Es decir, es la primera que se expresa. Luego tenemos la inmunoglobulina G, que representa el 75% de los anticuerpos y está también representada especialmente como una respuesta a largo plazo. Es decir, es el anticuerpo que queda después de una exposición. Luego la inmunoglobulina A, que está más relacionada con el sistema de defensa a nivel de la piel o de las mucosas. Tenemos la inmunoglobulina D. Y por último la inmunoglobulina E, que está relacionada fuertemente con la presencia, o mejor, con la producción o, en este caso, cuando una persona tiene o sufre problemas de alergia frente a alimentos o frente a sustancias extrañas. Entonces la inmunoglobulina que está mediando ahí esa respuesta alérgica es la inmunoglobulina tipo E. Esta es una visión también, un poco, es una foto, podríamos decirlo, de los anticuerpos de acuerdo a su conformación estructural dada pues por los aminoácidos en las posiciones en las cuales ellas pues se encuentran, especialmente en las cadenas pesadas y cadenas ligeras. ¿Cómo actúan? O sea, ¿cuál es el mecanismo de acción de los anticuerpos? Entonces, lo primero es que va a suceder un ataque directo al invasor, ¿cierto? Eso se va a dar a través de una acción. Esta acción puede ser una acción directa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, lo primero que uno puede apreciar, digamos aquí, es que hay un ataque directo a través de una aglutinación. Esta aglutinación es importante porque es cuando se pegan, digamos, cada uno de esos antígenos a los anticuerpos, se va aglutinando, se van volviendo cada vez más pesadas y eso hace entonces que lleguen a precipitarse. Y otra característica importante es que el anticuerpo, una vez que se une al antígeno, lo neutraliza, es decir, evita que ese antígeno cause el daño, cierto, potencial a un tejido, a un órgano, en fin, a donde haya querido infectar. Y luego estos anticuerpos, una vez que se pegan a estas celulitas, ¿cierto?, o se pegan a esos antígenos, van a causar entonces la muerte o lisis celular. Bueno, ya les había comentado un poco acerca de la inmunidad celular, que responde pues básicamente a los linfocitos T, y que ellas se unían con las células presentadoras de antígenos a través del complejo mayor de histocompatibilidad, que son una serie de proteínas específicas, ¿cierto?, que están presentes pues, en estas células. Muy bien, eso ya lo habíamos visto también. Ahora, hablemos un poquito de las células que presentan los antígenos. Entonces, hay 3 tipos principales de células que presentan antígenos. Son los macrófagos, los linfocitos B y las células dendríticas. Ahora, estas células dendríticas se conoce, son las células presentadoras de antígenos más potentes que hay en la naturaleza, es decir, son prácticamente las que se encargan en un mayor porcentaje de cumplir esta función. Y las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, pues lo que hacen ellas es ligar ciertos fragmentos, ciertos peptídicos de estas proteínas antigénicas que se van degradando. Acuérdense, yo les decía que cuando el macrófago engulle, ¿cierto?, o en este caso los elementos que componen al antígeno o a la bacteria, ¿cierto?, son degradados en el citosol. Entonces esas celulitas, esos
productos, digamos, de la degradación del metabolismo de estas bacterias son presentadas, ¿cierto? A nivel de la membrana celular o de la superficie celular. Ahora, entonces, dentro de los linfocitos T colaboradores, la función de ellos pues, es regular prácticamente la inmunidad. Ellos son muy numerosos, ¿cierto? Y forman o producen estas linfoquinas. Dentro de estas linfoquinas se conocen la interleuquina 2, la 3, la 4, la 5, la 6, el factor de crecimiento de las granulocitos monocitos y el interferón gamma en este caso. Ahora, los linfocitos citotóxicos, o sea, los CD8, acuérdense, son células de ataque directo. Ellas lo que van a hacer es matar el microorganismo, ¿cierto? O células propias que hayan sido contaminadas. Y lo hace a través de unas perforinas, se llaman eso, que son como conductos que le hacen a la membrana celular, causando entonces una alteración del medio interno de la célula. Ahí lo podemos apreciar, ¿cierto? La activación de las células de ayuda o helper y las células citotóxicas. Ahora, los linfocitos supresores, ¿qué hacen? Ellos son capaces entonces de suprimir las funciones de estos linfocitos citotóxicos y colaboradores, y entonces ellos evitan reacciones inmunitarias excesivas que podrían de alguna forma dañar pues, los tejidos del organismo. Ellos están relacionados con algo que se llama la tolerancia inmunitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que es la limitación del sistema inmunitario de atacar los tejidos propios. Si esto no se diera, entonces los linfocitos citotóxicos seguirían pues alterando y atacando al mismo organismo y generarían enfermedades autoinmunes. Ahora, el fracaso de ese mecanismo de tolerancia va a producir las enfermedades autoinmunitarias. Hay muchos ejemplos, dentro de los cuales podemos tener la fiebre reumática, la glomerulonefritis, el lupus, la miastenia gravis, etcétera, etcétera. Ahora bien, entonces, de acuerdo a esto, al final lo que podemos entender es que hay una serie de reacciones que se llaman reacciones alérgicas. Entonces, yo les voy a pedir el favor de que investiguen, ¿cierto? Específicamente estas 3 reacciones alérgicas que se conocen, que son la anafilaxia, la urticaria y el asma. Quedaría pues como investigación para ustedes en su tiempo libre. Hasta aquí vamos entonces a cortar esta clase, dando o finalizando lo referente entonces a las características de los linfocitos T y de los linfocitos B.